En este video te voy a explicar cómo calcular la merma de los ingredientes de manera muy rápida, muy fácil y sobre todo muy práctica. Y también te voy a explicar una manera que te va a permitir controlar y supervisar los procesos que llevan a cabo el personal encargado de realizar el mise en place del restaurante. Es importante que sea este personal quien dé cuenta de las variaciones, de las transformaciones que tienen los ingredientes luego de someterse a cualquier tipo de proceso, ya sea de limpieza, de porcionado o de empaque. Este formato digital que estás viendo en pantalla es muy apropiado para registrar los procesos y en consecuencia conocer la trazabilidad de los insumos cuando se les hace algún tipo de proceso. Por supuesto, desde el conocimiento de su merma. Este formato, al finalizar el video, te voy a explicar cómo lo puedes descargar de manera gratuita, pero es importante que sepas que vamos a registrar la información en las celdas de color blanco. Las celdas de color gris las vamos a dejar tal cual como están, vamos a evitar editarlas o modificarlas porque puedes alterar esta plantilla digital y de pronto no vas a poder hacer los cálculos correctamente. ¿Listo? Así que solo va a ser cuestión que registres la información en las celdas de color blanco. Repito, al finalizar este video te comparto este formato digital de manera gratuita. Vamos a empezar. Entonces, lo primero que vamos a hacer para registrar el proceso es escribir la fecha del proceso. 25 de julio del 2023. Seguidamente registraremos el ingrediente a procesar. En este caso vamos a procesar la entraña. Un paréntesis. Esta lista desplegable a mí me aparece porque esta plantilla digital o este formato digital yo lo tengo conectado con mi lista de ingredientes. Pero tú vas a poder escribir normalmente el nombre del ingrediente y listo, no va a haber ningún problema. Entonces voy a seleccionar la entraña. El ítem de elaboración o en el ítem de elaboración vamos a registrar el nombre de proceso, el nombre del proceso o en lo que vamos a transformar la entraña o nuestro ingrediente base. Por eso lo llamo ingrediente derivado. En este caso vamos a convertir la entraña en porciones o en unidades de 300 gramos. El peso bruto o peso inicial es el peso o la cantidad que vamos a procesar del ingrediente. Aquí te recomiendo tener absolutamente en cuenta toda la cantidad del peso del ingrediente. En este caso la entraña viene empacada al vacío. Yo siempre incluyo en este peso inicial su empaque. ¿Listo? Entonces 5 kilos. Y de manera automática, mira que la celda de gramos nos calcula automáticamente sin hacer ninguna operación ni demás. Ahora, en el peso neto o peso final vamos a registrar la cantidad 100% aprovechable. Luego de retirarle el empaque a nuestros 5 kilos de entraña y de retirarle también el exceso de grasa o de retirarle la cantidad de la carne que no vamos a utilizar porque hace parte de los desperdicios o de la merma, vamos a pesar nuevamente la pieza de carne y ese peso lo vamos a registrar en esta celda. Entonces, después de limpiar la proteína, tenemos 3.8 kilogramos de entraña útiles y de manera automática nos calcula los gramos. ¿Listo? Ahora, ya tenemos todos los datos de la merma en porcentaje, en kilos y en gramos. ¿Cómo interpretaríamos esta merma? Entonces, de 5 kilos de entraña, el 24% es merma, o de 5 kilos de entraña, 1.2 kilos corresponde a la merma o al desperdicio. El factor de corrección es un dato muy importante que tiene en cuenta la merma y nos da información acerca de la variación de los ingredientes que vamos a procesar. Entonces, cuando el factor de corrección es mayor a 1, significa que el ingrediente que estamos procesando tiene una cantidad de desperdicio o un porcentaje de merma. Cuando el factor de corrección es igual a 1, quiere decir que el peso bruto es igual al peso neto, es decir, no tiene ningún porcentaje de desperdicio ni de merma. O sea, se utiliza la cantidad 100% del ingrediente o de la cantidad comprada.
Y cuando el factor de corrección es menor a 1, quiere decir que el ingrediente tiene un rendimiento, es decir, que después del proceso la cantidad neta es mayor a la cantidad inicial o al peso bruto. Esto pasa con pocos ingredientes, por ejemplo con el arroz, cuando lo compramos por kilos, entonces íbamos a cocinar o a procesar 1 kilo de arroz, generalmente, no sé, se convierte en 2 kilos o en 3 kilos, dependiendo de la receta. Entonces, en este caso, el factor de corrección sería menor a 0. La cantidad o unidades procesadas son las porciones o la cantidad de porciones, el número, perdón, de porciones que vamos a obtener de los 3.8 kilos de entraña útil. En este caso vamos a registrar 12 porciones de 316,67 gramos, es decir, aproximadamente 317 gramos. La merma se clasifica en merma útil o merma no útil. Existen restaurantes que utilizan algunas mermas. Entonces las utilizan, por ejemplo, para fondos, para complementar alguna salsa, para complementar alguna subreceta, alguna preparación o elaboración, en fin. Otros restaurantes de pronto la utilizan para preparar algunas cortesías y dárselas a sus clientes como un valor adicional, en fin. Esa cantidad la vamos a registrar acá en esta celda, pero en este caso tenemos una merma útil igual a 0. Merma no útil, aquí vamos a registrar la cantidad de los desperdicios, lo que no vamos a utilizar de nuestra proteína. Entonces sí, tienes que pesar los desperdicios antes de tirarlos a la basura. Entonces antes de tirar los restos de grasa, la parte de la carne que no vamos a utilizar, esa merma o ese desperdicio antes tiene que pasar por nuestra báscula, pesarla y luego sí desecharla y tirarla a la basura. Entonces tenemos 800 gramos de entraña no útiles. Y finalmente vamos a registrar otro aspecto que tenga que ver con el ingrediente, en este caso por ejemplo el peso de la bolsa con los líquidos que ha soltado la entraña en su proceso de descongelación, esa agua sangre que queda en medio de la bolsa. Todo eso lo vamos a pesar y tenemos 400 gramos. ¿Listo? De hecho, estos últimos cálculos de merma útil o merma no útil, una vez que obtenemos la cantidad neta, que la registramos inicialmente, podemos inmediatamente pesar los desperdicios y registrarlos en esta parte. ¿Listo? Y de esta manera hemos terminado con el registro de la información de este proceso de entraña, convirtiéndola en porciones de 300 gramos. El total es 5 kilos o 5.000 gramos, debe coincidir con el peso inicial o el peso bruto para verificar que el proceso ha sido correctamente registrado. ¿Listo? En el dato escandallo, 417 gramos, significa que esta es la cantidad que se necesita descontar de los inventarios para poder obtener 316 porciones de 316 gramos. Este dato está a modo de información, pero de pronto también puede ser útil para ti. Yo lo utilizo en mi sistema, en mi software de gestión de inventarios y por eso lo tengo aquí en esta plantilla. ¿Listo? Ahora, para terminar, quiero explicarte algo muy, muy importante que debe tenerse en cuenta en el área de procesos. Mira que inicialmente íbamos a procesar 5 kilos de entraña en porciones de 300 gramos. ¿Por qué 300 gramos? Porque esta es la cantidad que yo ya tengo previamente estandarizada en esta porción de entraña. ¿Listo? Pero tú puedes vender, no sé, 500 gramos, 400 gramos, 120 gramos, dependiendo la dinámica y el menú de tu restaurante. Para mi caso personal, yo porciono la entraña y la vendo en porciones de 300 gramos. Entonces, ¿qué pasa si este proceso me está arrojando un resultado de 12 unidades o de 12 porciones de 316 gramos? Quiere decir que esto me está afectando la rentabilidad del negocio porque estoy entregando de más casi 17 gramos. ¿Listo? Entonces, esto hay que tenerlo muy presente. En el próximo video voy a explicarte cómo puedes estandarizar las cantidades
que se procesan en el área o que procesa el personal encargado del mise en place y demás, para que no te pase esto, porque a veces podemos tener muchos controles, pero a la hora de manipular los ingredientes nos pasamos un poco con las cantidades, y si no tenemos esas cantidades de más costeadas, vas a afectar gravemente la rentabilidad de tu restaurante. ¿Qué podemos hacer? Entonces, muy sencillo. Siempre que se tenga el peso neto o el peso final, vamos a dividir esa cantidad entre la cantidad estándar. Para mi caso, 300 gramos. Y de esta manera nos vamos a aproximar para obtener aproximadamente pues 12,66 unidades, pero como las unidades son valores absolutos, ¿verdad? No puede tener decimales, lo vamos a aproximar. Si lo aproximamos a 12, pues mira que estamos perdiendo o estamos dejando por fuera de nuestros costos 17 gramos. Si lo aproximamos a 13 gramos, vamos a tener porciones de 292, casi 293 gramos. Esto es más conveniente para el negocio porque estamos teniendo un margen casi de 8 gramos. Es decir, las cantidades estandarizadas de porciones no deben de superarse nunca, porque esto va a afectar la rentabilidad de tu negocio. Siempre debe ser la cantidad máxima a porcionar. Por eso cuando vamos a porcionar, siempre te recomiendo hacer antes esta operación para que el porcionador de carnes o la persona encargada sepa más o menos cuáles o cuántas unidades deben de obtenerse, en este caso de 3.8 kilos de entraña útil. ¿Listo? Ahora, para descargar esta plantilla o este formato digital, lo único que tienes que hacer es darle clic al link que te estoy compartiendo en la descripción de este video, registrar tu correo electrónico y con mucho gusto te voy a enviar esta plantilla de manera gratuita para que la empieces a utilizar con todo tu equipo y empieces a trabajar de una manera mucho más profesional y sobre todo mucho más controlada. No olvides suscribirte a mi canal y espero verte en el siguiente video.